Bueno, déjenme comenzar con un comentario de tipo general. El concept note que se preparó para este evento es muy preciso, está muy bien investigado y efectivamente da cuenta del problema urbano que tenemos en América Latina. Ya se decía en la intervención anterior cómo hay un desarrollo no planificado. En realidad, en América Latina, que tiene un 81% de urbanización ahora, primero se construye y después se ordena, después se hace ciudad. Tenemos casas, pero no está planificado como una ciudad. Segundo, tenemos una participación de la construcción informal enorme y tenemos al 21% de la población en asentamientos informales o precarios. Y esto básicamente responde a un manejo altamente ineficiente, muy concentrado, muy especulativo de los mercados de suelo. No hay una conexión fuerte entre las políticas nacionales y las políticas locales, las políticas urbanas, los gobiernos subnacionales. Hay algunas excepciones. Brasil es una excepción donde tiene un ministerio para las ciudades. México tiene un ministerio que ahora se ocupa del desarrollo urbano, pero en general se descargan en los gobiernos urbanos enormes responsabilidades que afectan en realidad, considerando la concentración que hay en las ciudades latinoamericanas, a la mayor parte de la población del país. Por tanto, es del todo razonable que la política urbana, en este contexto de concentración urbana, sea parte de la política nacional. Ya veníamos mal antes de la pandemia. Con el golpe de la pandemia entre el 2012 y 2018, que terminó el periodo de precios altos de las materias primas, la pobreza urbana volvió a crecer y pasó del 23.8% al 26.4%. En un contexto de, dicho en muchos foros, América Latina no es la región del mundo más pobre, es la región más desigual del mundo en desarrollo. Venía bajando el coeficiente de Gini gracias a los elevados precios de las materias primas a una velocidad del 1.1% anual en el periodo que va de 2012 a 2014, y esa velocidad bajó al 0.5% anual en el periodo 2014-2019. Con la pandemia hemos tenido un incremento de la pobreza de aproximadamente 20 millones de pobres y pasamos del 30% de pobres al 33% de pobres. Y también tuvimos un incremento de 20 millones en materia de pobreza extrema. En materia de precariedad, de hacinamiento, por ejemplo, tenemos que 55% de los hogares tienen hacinamiento en el sentido de que más de 2 personas viven en una sola habitación. Y aproximadamente un tercio, como podemos ver acá, tienen un nivel de hacinación, de hacinamiento, de más de 3 personas por habitación. Y aquí podemos distinguir por tipo de ingreso: pobres extremos, pobres no extremos y los no pobres. Pero dentro de la pobreza, por lo menos un tercio vive hacinadamente. Tenemos un reto enorme para poder reconciliar la tasa de crecimiento necesaria para cerrar estas brechas sociales con la tasa de crecimiento que la estructura económica nos permite alcanzar cuando consideramos las relaciones entre importaciones y exportaciones, cuando nos insertamos en la economía global. Y eso nos pone un límite absoluto frente al cual tenemos que entrar a endeudarnos, tenemos tensiones en la balanza de pagos y conduce a este fenómeno muy conocido en América Latina de pare y arranque. Y al mismo tiempo tenemos que hay limitaciones ambientales y para poder estar dentro del marco del Acuerdo de París no podríamos crecer más allá de una determinada velocidad. Reconciliar estas 3 tasas es difícil, es una puerta estrecha para poder cumplir simultáneamente con los objetivos de la Agenda 2030. Y son solamente unos pocos sectores los que nos permiten ser dinámicos,
bajar las importaciones o aumentar las exportaciones, bajar la huella ambiental y ser intensivos en empleo. Son estos sectores. Energías renovables, movilidad sostenible, vivienda, retrofit de los edificios y mejora de los espacios urbanos. Cumple con los requisitos para poder ser un motor de la recuperación y de tomar el rumbo hacia el desarrollo sostenible. La revolución digital, no porque América Latina sea un gran productor o un gran innovador, sino porque hemos visto con la pandemia la importancia de cerrar la brecha digital para mantener la actividad económica y la educación. La industria manufacturera del cuidado, de la salud y del cuidado en general. Baja en importaciones, muy dinámica, de baja huella ambiental. La bioeconomía, la restauración de los sistemas naturales, la economía circular, que tiene mucho que ver con las ciudades, el turismo sostenible, la economía del cuidado. Acá me voy a referir entonces un poco a las líneas de trabajo que hemos venido haciendo para impulsar una recuperación más verde con grandes programas para América Latina. Paso al primero. Fortalecer la resiliencia económica y financiera urbana post-COVID. Una segunda línea, la oportunidad de reconstruir en las ciudades a partir de la vivienda sostenible. Y tercero, un enorme programa que tenemos con la cooperación alemana de escala regional para acercar los patrones de producción y consumo en el transporte público. Me detengo un segundo en este, voy a desempacar el de fortalecimiento y resiliencia y me voy a referir también a un programa de trazabilidad de plásticos. Entonces, desempaco un poquito. La oportunidad de reconstrucción urbana en construcción y vivienda sostenible apunta a poder cambiar no solamente el funcionamiento de la vivienda popular, de la vivienda de bajo costo, sino incluso el proceso productivo y la elección de los materiales, de modo que también sean bajos en su huella de carbono, bajos en importaciones y altos en inclusión social. Estamos trabajando con varios gobiernos de la región en este sentido. Desempaco el programa de cooperación con la cooperación alemana para modificar los patrones de producción y consumo de movilidad pública. Tenemos una situación en donde la falta de programación para el tránsito de los sistemas de movilidad pública de combustión interna a electrificación o movilidad limpia genera una señal de demanda que solamente la economía china está en condiciones de responder para reflejar lo que efectivamente está ocurriendo en América Latina. Es tan poco previsible, es tan de baja escala, que solo quien abastece el mercado mundial está en condiciones de responder. Por lo tanto, si lográramos articular, programar y dar la escala suficiente a esa transformación en los medios de movilidad, podríamos estar generando una señal industrial que sea captada en América Latina y que permita generar diversificación y empleos adicionales, produciendo los vehículos que van a demandar las ciudades. Entonces ahí estaríamos capturando los beneficios de un mejor patrón de movilidad pública con los beneficios de un mejor patrón productivo dentro de América Latina y el Caribe. Es el mismo enfoque de una reconstrucción urbana con base en vivienda sostenible. Y en el caso del proyecto de fortalecer la resiliencia económica y financiera, la primera casilla que tenemos acá, estamos trabajando en este momento con Guayaquil, con Lima y con República Dominicana, con Santo Domingo, para que tomen decisiones para la construcción o reconstrucción o adecuación de la vivienda social con materiales bajos en carbono. En el caso de Lima, para fomentar el fortalecimiento de las pequeñas y medianas industrias que abastecen a ese mercado de vivienda sostenible, si efectivamente logramos que sea bajo en carbono, y estamos teniendo alguna dificultad con República Dominicana para podernos enfocar, sea en el sector de la movilidad o en el de la vivienda sostenible, para acelerar esta recuperación económica en el contexto de la pandemia. Comparto finalmente algo que puede ser de interés, sobre todo para el objetivo general del seminario,
que es encontrar puntos de colaboración entre Italia, América Latina, y nutrir a esta institucionalidad conjunta que se está constituyendo y de la cual el seminario es una parte. Estamos dando a conocer, y ahí tienen ustedes el vínculo a la página donde está la publicación, estamos dando a conocer un mecanismo en el marco de la cooperación de la Unión Europea a través de la Comisión Europea y del programa Euroclima Plus, con la presidencia de Chile, con la presidencia de la COP25 que recae en el gobierno de Chile y con nosotros, para generar lo que en lenguaje de la Unión Europea se llamaría un pasaporte digital, y que nosotros lo llamamos un mecanismo de trazabilidad para los plásticos en la economía en América Latina. ¿Cuáles serían las características de este pasaporte digital o de almacenaje, de atributos para el almacenaje de las características de los plásticos? Es una idea sencilla, es ligar al código de barras con el que entran los plásticos a la economía a un identificador digital que permita seguir todas las transacciones, pensemos en los envases, por ejemplo, a través de la economía, desde la fabricación o la introducción a la economía, al comercio mayorista, minorista, el consumidor, el reciclaje. Lo que no aparece trazado es porque está en el medio ambiente o ha sido retenido de alguna manera por parte de los consumidores finales. Este código identificador va acompañado por un padrón o registro de datos que recoge las características o las atribuciones de los plásticos como cantidad y tipo. Cada transacción comercial se verifica digitalmente con un contrato inteligente y de una manera semejante a lo que ocurre con las criptomonedas, las monedas electrónicas, cada transacción se va registrando en un blockchain y se va deduciendo de los monederos electrónicos, de modo que uno sabe en todo momento qué tipo y qué cantidad de plástico está en la economía. También los ciudadanos pueden registrar sus operaciones y alimentar al sistema general, y una de las ventajas de este pasaporte digital y de esta cuantificación y trazabilidad es que permite dimensionar el tamaño necesario de la inversión en el sector del reciclaje. La información se va a un tablero que es público de control, y esto también facilita la asignación de responsabilidades en el caso de la aplicación de leyes de responsabilidad extendida del productor. La nueva información disponible permite modelizar, permite tener estadísticas e incluso permite hacer proyecciones. Y esto es algo que simultáneamente podríamos hacer o implementar entre países de Europa con países de América Latina y el Caribe. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Hay oportunidades sin duda de colaboración regional y muchas gracias por la oportunidad.